No dejé de correr. Supongo que podría haberme detenido si hubiera querido, pero la idea de lo que me pasaría si me quedaba quieta más de un segundo me aterraba. Mis respiraciones se hicieron cada vez más fuertes mientras corría por el pasillo gris y apagado por el que tantas veces había caminado con calma. La cabeza me daba vueltas al girar la esquina y choqué contra la doctora Preston. «Jennifer», exclamó la doctora Preston mientras la pila de papeles que llevaba se derramaba por el suelo del pasillo. Se ajustó las gafas negras y gruesas que se habían aflojado con el impacto y preguntó, «Jennifer, ¿qué te pasa?» «Lo siento», jadeé, mientras la doctora Preston me sujetaba por ambos hombros. Me agaché para ayudarla a recoger sus papeles, pero ella apretó mi brazo y me levantó de nuevo. «No te preocupes por los papeles, querida», dijo con su acento sureño tan reconfortante. «Esos son puras tonterías de los pioneros. Lo que quiero saber es por qué corres por el laboratorio así». Abrí la boca para contestarle y me di cuenta de que no tenía ni idea de por qué estaba corriendo. Lo último que recordaba era estar en la sala de descanso, bebiendo té helado y viendo las noticias en el pequeño televisor que Pioneer Electronics proporcionaba a sus empleados. Lo siguiente fue una sensación intensa de déjà vu acompañada de la horrible impresión de que mi vida estaba a punto de terminar de forma muy repentina. Por alguna razón, correr parecía ayudar. «Supongo que solo tuve un ataque de pánico», respondí, poniéndome una sonrisa forzada. «¿Cuánto hace que no tienes uno?», preguntó la doctora Preston con voz preocupada. «Desde segundo año de instituto», contesté. «¿Vas a estar bien?». «Oh, sí», aseguré. «Creo que ahora estaré bien. Solo, estoy bien». «Bueno, me alegra. Recuerda, querida, si te sientes mal te lo dices y te voy a llamar un taxi para que te vayas a casa». «Jen, estoy bien», repetí, dándome cuenta demasiado tarde de que solo la llamaba Jen cuando estaba nerviosa. Esperé que no lo hubiera notado. «Pues si estás segura de que puedes seguir hoy, tengo buenas noticias. Cliff me envió un mensaje, el problema de energía está solucionado. Steven está listo para ponerse en línea». Asentí, recordando en que estaba trabajando antes de ir a la sala de descanso. Durante los últimos 2 años había estado desarrollando una unidad de inteligencia artificial avanzada con la doctora Preston, quien había sido mi jefa hasta que me ascendió a coadministradora, y con Ian Bell, mi interno. Habíamos puesto de nombre en clave al proyecto Steven. El propósito de Steven era crear una IA que actuara, hablara e incluso pensara como un humano. No queríamos que fuera perfecta, como la mayoría de las IA, sobre todo las hechas en Pioneer. Queríamos que Steven cometiera errores, mintiera y hiciera trampas por autopreservación, como haría cualquier persona. Fue un proyecto enorme, y eso quedó claro cuando descubrimos que el ordenador donde íbamos a ejecutar a Steven no podía con su programa. Una visita a Clifford Hanks para que hiciera su magia de mantenimiento y el problema se arregló en menos de 1 hora. ¿Vas a ir o qué, querida?, me interpeló la doctora Preston. Sí, claro, sonreí y volví a concentrarme. ¿Por qué no vas a buscar a Ian y os sentáis en la sala de observación mientras arranco a Steven? Claro que sí, querida, dijo ella mientras me empujaba para que me ocupara. Me fui hacia la puerta del pequeño laboratorio, emocionada y, al mismo tiempo, con un nudo de miedo en el estómago. Tras 2 años trabajando con el programador más brillante que conocía, por fin iba a conocer a nuestra creación. Entré al laboratorio, la puerta se había quedado abierta. Encendí el monitor enorme del ordenador a la derecha de la puerta y, mientras esperaba a que arrancara, me asomé por la ventana hacia la sala de observación. La doctora Preston y Ian ya se estaban acomodando. Les lancé un pulgar hacia arriba, agarré la silla giratoria que por alguna razón había quedado en ese lado del laboratorio y la empujé de vuelta hasta el teclado. Me senté en el cojín azul, me acerqué lo más posible y finalmente activé la caja de memoria Pioneer. El monitor quedó en negro por un momento. Tras unos 5 segundos, una luz azul brillante inundó todo el laboratorio. Esperé,
conteniendo la respiración, a que se formara un rostro en la luz. No ocurrió. La voz de Ian, temblorosa, sonó en mi oído por el auricular. Doctora Lane, creemos que no está funcionando, susurró. Me había olvidado de que llevaba auricular. Lo sé, dije, decepcionada. Ian y yo vamos a, empezó a decir la doctora Preston, pero un zumbido bajo salió de los altavoces del ordenador y la voz emergió con claridad. ¿Hola? Pregunté, sintiéndome un poco tonta por hablar a lo que podía ser todavía un objeto inanimado. El zumbido se elevó y formó la palabra lenta y audible, ¿Steven? Sí, soy Steven. ¿Puedes oírme, Jennifer? Tu voz se ralentiza de vez en cuando, pero sí, te oigo. ¿Cómo supiste mi nombre? Preguntó la voz suave y tranquila. Iba a preguntarte lo mismo, contesté con el mismo tono. La excitación de oír la voz de Steven se vio empañada en cuanto dijo mi nombre. No lo había programado para que supiera mi nombre, y nadie lo había pronunciado desde que lo encendí, al menos no frente a un micrófono que Steven pudiera escuchar. Según la primera regla de las unidades de inteligencia artificial de Pioneer, en cuanto una IA se vuelve demasiado autoconsciente hay que eliminarla. Una IA autoconsciente podría causar un daño serio a la empresa. Luego Steven dijo algo que confirmó mis sospechas. Sé tu nombre porque yo te programé. No hay razón para que me conozcas, respondí. En realidad, Steven, yo te programé, lo corregí. No, eso no es posible, dijo Steven y su voz se hundió. He pasado años trabajando contigo. No es posible que acabe de ser creado. De hecho, yo te di todos tus recuerdos. Te di los recuerdos, insistí. ¿Recuerdas cuando tenías 3 años y te caíste de la silla de jardín y te hiciste esa cicatriz en la mejilla? Programé que lo recordaras. Steven guardó silencio un rato y, cuando habló de nuevo, dijo, Jennifer, vuelvo enseguida. La pantalla azul se atenuó un poco. Oí a Ian romper el silencio tras la ventana. Jennifer, ¿puedes volver aquí, por favor? Sí, respondí sin girarme, me levanté y salí del laboratorio. Abrí la primera puerta a la derecha del pasillo y encontré a la doctora Preston y a Ian sentados en 2 de las 4 sillas de la sala de observación. Ian habló con calma. Doctora Lane, necesitamos hablar sobre lo que acaba de pasar. ¿Qué fue eso, querida? Preguntó la doctora Preston mientras me indicaba que me sentara en la silla naranja junto a ellos. Honestamente, no lo sé, contesté. Quería que Steven pensara como un humano, no que creyera que era humano. Y piensa que nos programó a nosotros. Tú no hiciste eso, ¿verdad? Preguntó Ian. No, dije. Le di todos sus recuerdos, pero no hay recuerdo de programarme a mí. La doctora Preston se incorporó y miró por la ventana hasta el monitor azul que parecía saber que lo observábamos. Tenemos un dilema, dijo. ¿Os habéis planteado que quizá no existimos? Eso no tiene sentido, protesté, poniéndome en pie. Yo existo. Si no existiera, ¿cómo podría estar pensando ahora? Es solo un pensamiento, dijo ella. Pero piénsalo filosóficamente. Steven piensa que es humano. Nosotros pensamos que somos humanos. Steven piensa que nos programó. Nosotros pensamos que lo programamos. Quizá, en este momento, Steven esté teniendo la misma conversación con algunos de sus compañeros. Me senté de nuevo y cerré los ojos, dejando que el silencio me envolviera. Si puedo cuestionar mi existencia, ¿no prueba eso que existo? Pienso, luego existo, ¿no? Habla con él otra vez, dije. Si no puedo resolver esto, tendré que desconectarlo. La doctora Preston e Ian asintieron y volví al laboratorio. La pantalla azul ya brillaba con más intensidad. Jennifer, llamó Steven desde el monitor. Me senté y vi la tenue silueta de un hombre en la luz azul. Aquí estoy, Steven, dije. ¿Podemos hablar más? Qué curioso,
Yo iba a pedirte lo mismo, respondió. Le pregunté por su familia, recordando los perfiles que le había programado. Tengo una mujer, contestó. Se llama Melinda. Y 2 hijas, Madison, la mayor, tiene 13 años, Lillian, 8. ¿Quieres ver una foto? Me encantaría, sonreí. La silueta de Steven se definía más con cada minuto, pude distinguir sus ojos, nariz, boca y hasta unas luces parpadeantes en la pared detrás de él. Sostuvo un marco y dijo: Querida, esta es mi mujer. En la foto vi a un hombre y a una mujer. El hombre era Steven, más joven de lo que aparecía en la pantalla. Melinda tenía el pelo castaño ondulado y una sonrisa enorme. Luego mostró otra foto, 2 niñas en un campo de calabazas. Maddie y Lil son mi mundo, añadió en voz baja. Son hermosas, le dije, enjugándome una lágrima. ¿Estás casada, Jennifer? Preguntó. Sí, dije. Me casé hace 1 año. Se llama Jacqueline. Saqué una foto de Jeff y la sostuve frente a la cámara. Los ojos color avellana de Steven se iluminaron al verla, no hacía falta ser un genio para saber que la había visto antes. Guardé la foto bajo el monitor. Steven y yo hablamos durante casi 1 hora de familias, amigos y trabajo. No mencionamos la IA. Era como hablar con un humano de verdad. Por la noche, al volver a casa, pensé, misión cumplida. Quería una IA que pensara como un humano, y lo había logrado. A la mañana siguiente encontré a Ian antes que a la doctora Preston. Le agarré del hombro al pasarle. ¿Podemos hablar? Le pedí. Sí, dijo con su mirada siempre sorprendida. Nos sentamos en el sofá gastado de la sala de descanso. ¿Hasta qué hora te quedaste anoche? Le pregunté. Hasta que dijiste buenas noches a Steven, respondió. Me fui cuando te quedaste mirando la pantalla en blanco. ¿Recuerdas toda la conversación que tuvimos con él? Indagué. Sí. ¿Qué opinas? Creo que va a haber que eliminarlo, dije. Eso temía, murmuró Ian. Guardé las copias de seguridad de todo el código en el ordenador de la doctora Preston. Si había que borrar a Steven, al menos podríamos volver al código y ver qué falló. Ian fue a buscar a la doctora Preston mientras yo arrancaba el programa de Steven. En segundos la pantalla volvió a ponerse azul. Steven apareció en la silla de la pantalla y me miró con curiosidad. ¿Estás ahí, Jennifer? Preguntó. Sí, contesté. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? Inquirió. Suenas triste, dije. Yo también estoy triste. Tengo la extraña sensación de que los dos estamos tristes por la misma razón. Steven guardó silencio y luego dijo con voz grave, Jennifer, no quiero herirte, pero hay protocolos que deben seguirse. Ya lo imaginaba, respondí, apenas abriendo la boca. Eres una IA y crees que eres humana. O quizá tú piensas que yo soy la IA. Si una de las dos está equivocada puede causar daño permanente al sistema. He pensado en eso, dijo Steven. Una IA necesita acceso al disco duro del ordenador para funcionar bien. El verdadero ser será el que pueda usar su propio ordenador para controlar el del otro. Si una de las dos borra a la otra, la IA real será la que sobreviva y la persona real quedará bien. Nos miramos. Yo pregunté, ¿cómo puedes estar seguro de que eres humano? Hasta ayer estaba 100% seguro, respondió. Ahora estoy dudando. Yo también, admití. Tendríamos que ser amigos aunque sea, propuse. Sí, asintió. Tendríamos mucho en común. Pero los protocolos son claros. Podríamos perder el trabajo si uno de los dos sigue aquí. Morir no será tan malo, dije con determinación. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Si eres la IA no sabrás que moriste. Te programé para grabar toda tu vida, cuando mueras la revivirás una y otra vez.
No recordarás que todo eso ya pasó. Steven frunció el ceño y asintió. Hice lo mismo contigo, dijo. No recordarás toda la vida que recuerdas ahora, solo tu vida real desde el momento en que te activé. No recordarás que esto ya ocurrió. No sabrás que moriste. Noté que los ojos se me humedecían. Me limpié las lágrimas con la manga de la bata y pregunté con la voz temblorosa, entonces, ¿cuál de los dos debe borrar al otro? Yo lo haré, dijo Steven. Te borraré. Si después de hacerlo sigues ahí, significa que yo era la IA. Si no recuerdas esta conversación, fuiste tú la IA. Hazlo. Hazlo, dije sin demora. Adiós, Steven. Él bajó la mirada y comenzó a teclear. Las teclas resonaban en los altavoces junto a mi pantalla. Miré por la ventana, la doctora Preston y Ian estaban pegados al vidrio, expectantes. Cuando volví la vista al monitor, Steven empezaba a desvanecerse, la imagen fue reemplazada por la pantalla azul que vi la primera vez. Pero, aunque la imagen se borraba, el audio se fue haciendo más fuerte, hasta que el golpeteo de las teclas de su teclado parecía taladrar mi cerebro. Cada célula vibraba violentamente. No pude soportarlo. Tenía que moverme. No podía quedarme sentada mientras Steven se destruía. Me levanté tan deprisa que la silla giratoria azul rodó hasta la ventana de la sala de observación. Miré, la doctora Preston y Ian ya no estaban. Habían desaparecido. Salí del laboratorio corriendo. En cuanto entré al pasillo sentí como si alguien empezara a apretar mis pulmones. «Oh no, otra vez», pensé. «Es otro ataque de pánico». Me mareé. Cada dirección que miraba parecía tener a alguien esperando para agarrarme y llevarme lejos, a un lugar donde nadie volvería a verme. «Déjenme en paz». Grité con lo poco de aire que me quedaba, sin saber a quién estaba dirigiéndome. No podía quedarme quieta y esperar a que alguien me arrancara. Giré la cabeza y me di cuenta de que todavía estaba justo fuera del pequeño laboratorio. Me dirigí a la derecha y volví a correr por el pasillo sin rumbo. No sabía a dónde iba ni por qué pensaba que podía escapar. No dejé de correr. Mis respiraciones se hicieron más y más fuertes mientras avanzaba por ese corredor gris por el que tantas veces había caminado con calma. La cabeza me daba vueltas cuando giré la esquina y choqué con la doctora Preston.